nos obliga a ayunar. ¿Qué quiere decir esto? Que el ayuno no pertenece como mandato de Dios, no pertenece dentro de la ley de Dios. Es decir, ¿se acuerdan cuáles son los 10 mandamientos? A ver, ¿cuál es el primer mandamiento? Exactamente, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo. Exactamente, ¿vale? No se preocupen, no se los voy a pedir en orden, no pasa nada. Seguramente también está no matarás, no robarás, no fornicarás, no adulterarás, honrarás a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera. Pero ¿alguien se acuerda si en los 10 mandamientos está tienes que ayunar? No está, ¿vale? Y aún en la ley que Dios le da a Moisés, no dice tienes que ayunar, ¿vale? Más bien el ayuno es no es una opción. El ayuno es una herramienta, exactamente, gracias, es una decisión propia que tomamos nosotros como hijos de Dios para poder acercarnos a Él, ¿vale? Entonces, si no ayunas por alguna razón, tal vez no quieres, tal vez no te sientes preparado, lo que sea, no pasa nada. Dios no te va a quitar tu salvación, ¿vale? No estás pecando contra Dios si no estás ayunando. ¿Por qué? Porque como hace rato les había dicho, muchas veces ayunamos por presión social, ayunamos por presión religiosa, ¿no? Es que toda la iglesia está ayunando, ¿cómo yo no voy a ayunar? A pesar de que yo no quiero ayunar. Bueno, que en realidad muy pocas personas queremos ayunar. ¿Por qué? Porque comer es delicioso, ¿verdad? Y siempre abstenernos de la comida, pues es algo difícil. Sin embargo, cuando ayunamos más por presión social, no estoy diciendo que Dios no te bendiga, porque puede utilizar esas herramientas para traer bendición a tu vida. Sin embargo, cuando ayunamos con entendimiento, comprendemos y entendemos que el ayuno es una herramienta muy poderosa para poder acercarnos a la presencia de Dios. ¿Ok? Vamos a empezar a abrir nuestra Biblia y vamos a leer primeramente Mateo 9:14, que dice así: entonces vinieron a Jesús los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Aquí les puse este versículo para que veamos que ni siquiera Jesús, siendo Jesús, obligaba a sus discípulos a ayunar. Jesús no sacó ningún pretexto súper religioso. Es que la Biblia dice esto y dice aquello. Él simplemente dice, no es necesario que ayunen ahorita, vendrán días en los que ellos van a ayunar, ¿vale? Y puse este versículo porque sabemos que Jesús, cuando vino aquí en la tierra, cumplió toda la ley. Si se tenía que bautizar, se bautizaba. Si tenía que entregar impuestos, daba impuestos. Si tenía que ir a la sinagoga, iba a la sinagoga. O sea, Jesús cumplió toda la ley que estaba escrita. Sin embargo, aquí con este versículo vemos que Jesús no obligaba a sus discípulos a ayunar, porque refuerza lo que les había dicho anteriormente. El ayuno no está dentro de la ley de Dios, es una herramienta para acercarnos más a Él. Entonces, no te sientas juzgado, no te sientas juzgada. Si por este año tú no quieres ayunar, tendrás tus razones, son muy respetables. Dios te sigue amando, no te preocupes, la iglesia te sigue amando, no pasa nada, ¿va? Pero durante toda la prédica vamos a entender o vamos a comprender por qué el ayuno es tan importante en la vida de todo cristiano. Ahora, punto número 2, ¿qué es el ayuno? Porque muchas veces nos dicen, tienes que ayunar, ok, pero ¿qué es ayunar? Vamos a ver qué es el ayuno con base en la Biblia, amén. Bueno, esta parte, la definición no está en la Biblia, está en el diccionario de Oxford. Y según el diccionario dice que ayunar es estar privado de cierto aspecto considerado positivo como algún placer. Es decir, ¿para ustedes les causa placer comer? Es delicioso comer. ¿A quién no se les antoja unas gorditas, unos tacos al pastor,
Hace rato comimos unos tacos de carnitas bien ricos en la aquí atrásito, muy buenos, hermanos, se los recomiendo. Unas gorditas, pozole. ¿Quién le entró bien sabroso al 31 y al 24? Todos, ¿verdad? Si me ven con unos kilos de más es porque le entré bien rico, ¿vale? ¿Por qué? Porque la comida es algo placentero, es algo que disfrutamos, amén. Y el ayuno significa que hay que privarnos de esos placeres. Ahora bien, yo sé que hay algunas personas que por alguna condición médica les es imposible ayunar, o a veces por tu trabajo que es muy de desgaste físico, tienes que comer ciertas proteínas, tienes que tenerte bien alimentado porque si no, no vas a durar en el trabajo y te nos vas a desmayar, ¿vale? Por ejemplo, mi esposa que está embarazada pues no va a poder hacer el ayuno de 21 días, no puede abstenerse de comer. ¿Por qué? Porque necesita esos nutrientes y el bebé también necesita esos nutrientes. Sería algo contraproducente que se hiciera de esa manera. Sin embargo, como la definición dice es abstenerse de algo que te causa placer, puedes ayunar de otra manera. ¿Les causa placer el celular? ¿Les causa placer las redes sociales? ¿Les causa placer películas, series? ¿Les causa placer el chisme? Okay, de todo eso nosotros nos podemos abstener, podemos frenar el consumo o en su totalidad de redes sociales para dedicarle tiempo a Dios. Hay algunas personas que también son súper adictas al trabajo. Es decir, no te estoy diciendo que no tienes que trabajar 21 días. Es que muchas veces ya terminamos de trabajar y nosotros mismos nos queremos cargar de más trabajo. Y empezamos a decir, es que no tengo tiempo. Pues no tienes tiempo porque tú solito te estás cargando de más trabajo. Algo que ya habías terminado, te sigues cargando porque te gusta trabajar, no te gusta estar quieto, no te gusta estar quieta, tienes que estar aquí para todos lados. Y eso provoca que no puedas tener un tiempo de comunión con Dios. Entonces ahí también podrías abstenerte un poquito. Ahora, el ayuno no nada más es dejar de hacer eso, no nada más es dejar de comer o abstenerse de comer o abstenerse de utilizar el celular o de abstenerse de estar usando redes sociales o ver películas, etc. El ayuno tiene que estar siempre ligado con la oración, con la adoración y con la lectura de la Biblia. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esa manera, lo único que estamos haciendo es una dieta. Y lo único que estamos haciendo es una abstinencia de algún placer que está a nuestro alrededor. Si el tiempo al cual le dedicabas a las redes sociales no lo dedicas para orar, no lo dedicas para leer la Biblia, no lo dedicas para tener un tiempo de adoración con Dios, lo único que estás haciendo es desintoxicarse de las redes sociales, cosa que está bien, pero no es un ayuno como tal. Amén. Tenemos que estar en comunión con Dios. En Jueces capítulo 20, versículo 26, dice así: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en la presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. ¿Me puedes regresar tantito, Cris? En este versículo, la Biblia nos dice que el pueblo de Israel le dedicó un ayuno a Dios, pero vemos la manera en cómo lo hicieron. Estaban sentados en la presencia de Jehová y estaban ofreciendo holocaustos y ofrendas de paz, que es como si estuvieran adorando. Pusieron sus cánticos de alabanza y alabaré, alabaré, alabaré. Y estaban adorando a Dios, ¿vale? Durante todo ese tiempo que habían dedicado para ayunar, siempre estaban en una comunión constante con Dios. Esa es la manera correcta de ayunar, que tú y yo estemos dedicando a Dios un tiempo de oración, un tiempo de la lectura de la Biblia y un tiempo de adoración. ¿Amén?
Digo, yo sé que vamos a estar ayunando 21 días y que es imposible faltar al trabajo porque seguramente nos van a correr. Sin embargo, sí podemos realizar pequeños escapes al baño y estar orando un ratito, ¿vale? Muchas veces pensamos que en la parte en la Biblia que dice ora todo el tiempo y sin cesar, se refiere que te tienes que estar orando 24 horas al día y estar haciendo oraciones súper largas y estar así súper espiritual y religioso, pero no, lo que esa parte se refiere es de que toda tu mente, todo tu espíritu, procure siempre mantenerlo conectado con Dios. Es decir, si en algún momento de la vida, del día, puedes decir, Dios te amo, ya le estás adorando. ¿Y cuánto tiempo me tardé en decir Dios te amo? Nada. Y ya oraste, y ya adoraste. O Dios ayúdame, ya le estás pidiendo a Dios, ya estás haciendo oración. No es necesario que te avientes una oración de 3 horas al día y tu jefe te diga, ¿dónde estabas 3 horas? Y le diga, pues fui al baño. ¿Qué te enfermaste? ¿Estás bien? No, es solamente con que digas, lo pienses, Dios te amo, quiero estar contigo, que en tu mente siempre estés adorando a Dios, que a lo mejor ahora en tu música le pongas un poquito de pausa a Bad Bunny y ahora estés escuchando, no sé, Mundo de Fe Valbuena, estés escuchando otro tipo de alabanzas, allá el Joseph cantando porque lo tienes grabado, no lo sé, pero pongas alabanzas delante de Dios y dejemos pausado un poquito esa música que no nos conviene. Eso se refiere estar en una comunión constante con Dios durante el ayuno. Ahora, vamos a hablar acerca de qué es un mal ayuno. Ya vimos qué es ayunar, pero muchas veces cuando hacemos ayuno, no sé si les ha pasado, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Realmente estoy ayunando como Dios dice? Porque muchas veces solamente nos dicen qué es ayunar, pero muy pocas veces nos dicen qué es un mal ayuno. En Mateo capítulo 6, versículo 17 al 18, Jesús dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que hay muchas personas que a veces ayunamos para que nos vean, es decir, para que vean qué tan cercanos estamos a Dios, para que vean qué tan espirituales somos. En los tiempos de Jesús, los fariseos y los escribas, cuando ayunaban, pues se dejaban todo demacrado, iban no sé, yo me imagino que iban así, y cuando le preguntaban, no, ¿qué tienes? Llevo ayunando ya 3 días y es muy cansado, pero soy bendecido, gloria a Dios. Y a lo mejor es que estoy ayunando y querían que todo el mundo vea cuántas veces los fariseos estaban ayunando. A lo mejor hoy día no es así. Sin embargo, a veces es tomar el celular, me tomo una selfie y aquí con mi nuevo alimento ayunando, o estoy ayunando, oren por mí, o cosas por el estilo, en el cual en lugar de buscar glorificar el nombre de Dios, buscas glorificarte a ti, porque lo único que quieres es, perdón por la palabra, llamar la atención, en lugar de ser de edificación para alguien. Y es ahí cuando estamos haciendo un mal ayuno, porque entonces, ¿por qué estás ayunando? ¿Para que te vean? ¿Para que seas visto? ¿Para que seas vista? Ahora, no estoy diciendo que está mal que pongamos algunos versículos en redes sociales, que se supondría que no tendríamos que estar usando las redes sociales porque estamos ayunando. Pero bueno, se las paso porque de repente hay un versículo bien padre y lo quieres compartir. Eso está súper, ¿vale? Pero no perdamos el sentido del ayuno. El sentido del ayuno es agradarle a Dios, buscar a Dios, tener intimidad con Dios, ¿vale? Es que Él nos vea, no que los demás nos vean. Obviamente en este ayuno de 21 días, como lo estamos haciendo a nivel iglesia, pues vamos a saber que estamos ayunando, ¿verdad?
no pasa nada, y no pasa nada si alguien más sabe que estás ayunando. Sin embargo, durante el año, si tú decides ayunar, no es de, hermano, yo no voy a comer nada porque voy a ayunar. No me traigan nada de comida porque voy a ayunar. O sea, que se quede entre tú y Dios, porque al final de cuentas es un tiempo de intimidad con Dios. No es para que tú seas glorificado, es para que Dios sea glorificado. Otro mal ayuno lo encontramos en Isaías 58, del 2 al 3. Isaías 58, del 2 al 3, que dice: me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no nos hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Qué quiere decir esta parte? Si le puedes regresar un poquito. Aquí Dios le estaba reclamando al pueblo de Israel. Le estaba diciendo, me estás preguntando o me estás diciendo de que ayunaste y que yo te tenía que bendecir y que yo te tenía que estar hablando. Y en el ayuno Dios nos habla. Sin embargo, Dios les puso un pero al pueblo de Israel. Pero tú no quieres cambiar. Tú quieres justos juicios, pero no quieres apartarte del pecado. Pero no quieres las obligaciones. Solamente quieres los beneficios, pero no quieres las obligaciones. Es decir, apartarte del pecado, vivir una vida que le agrada a Dios, vivir en santidad. Eso muchas veces no queremos. Solamente queremos los beneficios de Dios, solamente queremos las bendiciones de Dios. Y en un ayuno, hermanos, tú y yo tenemos que aprender de que sí, vamos a recibir las bendiciones de Dios a nuestras vidas, pero también tenemos que aprender que nuestra carne va a menguar para que nuestro espíritu sea vivificado. Y que nuestra carne mengue significa que hay que dejar a un lado el pecado. Significa que hay que dejar a un lado esos hábitos pecaminosos. Significa que tú y yo tenemos que cambiar. Y muchas veces nosotros no queremos cambiar porque nos gusta cómo somos, aunque no le guste a Dios. Y me refiero a hábitos pecaminosos, no como tú, como tal, como tu personalidad. Me refiero a las mentiras que dices en el trabajo o que decimos en el trabajo. Me refiero a la fornicación, me refiero a la pornografía, me refiero a todos esos pecados que no le agradan a Dios, pero como a nosotros sí nos gusta, lo seguimos haciendo, a pesar de que a Dios no le guste. Y cuando entramos en un ayuno, muchas veces solamente queremos la bendición de parte de Dios, pero no queremos ser parte de ese cambio que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces un ayuno siempre tiene que estar relacionado con un cambio en tu vida. Eso sería un mal ayuno. Ahora, ¿qué beneficios pueden traer el ayuno? ¿O por qué ayunar? Hay diferentes beneficios que trae un ayuno, tanto a nivel natural, es decir, tu cuerpo se desintoxica de lo que sea, pero pues como somos cristianos nos vamos a enfocar en la parte espiritual, ¿vale? Y no lo vamos a llamar beneficios, lo vamos a llamar bendiciones. ¿Por qué? Porque somos cristianos, estamos en la casa de Dios, entonces lo vamos a llamar bendiciones, ¿ok? Hay diferentes bendiciones que Dios trae en nuestras vidas cuando tú y yo ayunamos. Y quiero que cuando estemos ayunando, o si todavía no te decides si ayunar o no, porque no llegamos a entender qué nos trae de bien el ayunar, por medio de estas bendiciones que te voy a nombrar, que solo son algunas, porque si no, nunca terminaría de predicar, podamos entender y comprender todo lo que Dios tiene preparado para nuestra vida y de esa manera nosotros aceptemos el reto de ayunar.
Vamos a leer Jonás capítulo 3, versículo 5. Esta es la historia de Nínive. Ya sabemos que Dios quería destruir a Nínive y manda a Jonás para que predique acerca del arrepentimiento de Nínive. Entonces la Biblia dice que los hombres de Nínive le creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y versículos más, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, y hasta los animales se pusieron a ayunar. Y más adelante vemos que Dios ya no destruye al pueblo de Nínive. ¿Por qué? Porque el pueblo de Nínive se arrepintió. Es decir, que una de las bendiciones que Dios puede traer a tu vida es este arrepentimiento. Muchas veces nosotros seguimos con hábitos pecaminosos y es normal. Tristemente, nuestra carne a veces nos lleva a hacer algo que nosotros no queremos. Todavía no alcanzamos la estatura del varón perfecto. Es normal que lleguemos a tener ciertos hábitos pecaminosos, pero lo que no es normal en ningún cristiano es que permanezcan allí. Es difícil, yo sé que es difícil, pero entonces por eso ayunamos, para que nuestra carne mengüe, para que nuestro espíritu sea vivificado. Es por eso que el pueblo de Nínive empezó a ayunar. ¿Por qué? Porque imagínate que te predican, ¿sabes qué? Si no te arrepientes vas a ir al infierno en un par de días. Y tú dices, oh Dios, pues perdóname, y te humillas delante de Dios y le pides perdón y empiezas a ayunar. Ahora, el ayuno no quiero que lo relacionemos como que le estamos haciendo una manita de puerco a Dios de perdóname, que estoy ayunando, o bendíceme, porque no es así. El ayuno lo que provoca en Dios es conmover su corazón. Es como cuando tu hijo o tu hija te dice, papá, por favor, cómpramelo. Y te pone unos ojitos de borrego triste. Y tú lo ves y dices, es que no puedo con eso. Tengo que comprarlo, tengo que perdonarlo. Aunque me haya rayado las paredes, tengo que perdonarlo. Pues el ayuno es más o menos igual, ¿verdad? Es un ejemplo muy burdo, pero es una manera en cómo podemos ver lo que hace el ayuno en el corazón de Dios. Conmueve su corazón. Conmueves el corazón de Dios cuando tú estás ayunando. Te lleva a arrepentimiento, te lleva a querer agradarle a Dios. Esa es una de las bendiciones que nos trae el ayuno. Otra bendición la podemos encontrar en Esdras capítulo 8, versículo 22 al 23. Aquí Esdras ya se estaba llevando al pueblo de Israel de su cautiverio para poder empezar a construir nuevamente toda la ciudad de Jerusalén, ¿vale? Y Esdras dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio, ¿vale? Hay una traducción que este versículo dice, ayunamos y le pedimos a Dios que nos bendiciese y él nos bendijo. Y está bien padre, porque le pides a Dios algo y él te bendice. Aquí Esdras tenía mucho miedo de las personas que le pudieran hacer daño en el trayecto para Jerusalén. ¿Por qué? Porque el rey les había bendecido, les había dado algunas riquezas, llevaban mucha gente y de esa gente nadie era guerrero, nadie era soldado. Entonces él tenía miedo de que lo fueran a asaltar. ¿A quién le ha dado miedo que lo asalte? Y más ahorita con la seguridad hoy día. Nos da miedo que nos vayan a asaltar, ¿vale? Y es normal. Pero Esdras había puesto en alto el nombre de Dios. Dios me va a proteger, Dios me va a cuidar, Dios va a hacer esto por mí. Y aún así tenía miedo, pero aparte tenía vergüenza de decirle al rey,
pues préstame unas tropas, ¿no? Que nos cuiden, porque entonces el rey le iba a decir, ¿y tu Dios? ¿Y el Dios que te iba a cuidar? ¿Y el Dios que te iba a proteger? Entonces, Esdras, en lugar de recurrir al rey, recurrió a Dios y empezó a ayunar y convocó a todo el pueblo de Israel que ayunaran y pidió por protección y por bendición y Dios los bendijo. Es decir, que cuando tú y yo ayunamos, Dios nos protege y Dios nos bendice. Es por eso que es tan importante que el cristiano se mantenga en ayuno y en oración, porque siempre vamos a tener esta bendición de parte de Dios en nuestras vidas, esta protección de parte de Dios en nuestras vidas. Amén. Otra de las bendiciones que Dios nos da a través del ayuno la encontramos en Daniel capítulo 10 versículo 3. Aquí Daniel ya había leído en Jeremías acerca de una promesa que Dios tenía para el pueblo de Israel, que solamente el pueblo de Israel iba a durar cierto tiempo de cautividad, ¿vale? Y cuando Daniel lo leyó, empezó a hacer cuentas y dijo, pues ya se está cumpliendo ese tiempo, nosotros ya deberíamos de estar libres y aún seguimos en cautiverio. Entonces Daniel no comió manjar delicado, ni entró en su boca carne ni vino, ni se ungió con ungüento, la siguiente parte, hasta que se cumpliesen las 3 semanas. Este es el famoso ayuno de Daniel, el que vamos a hacer, el de 21 días, ¿vale? Daniel empezó a ayunar para poder arrebatar la promesa de Dios que había sido depositada en el pueblo de Israel. Sin embargo, hubo una potestad que estaba luchando contra Dios para no dejar libre al pueblo de Israel. Entonces, muchas veces las promesas que Dios te ha dado en tu vida, a veces no las vemos cumplidas porque hay una potestad que está luchando para que tú no recibas esa bendición que Dios ya te dijo que ibas a tener. Ahora yo sé que viene la primera pregunta en nuestras mentes, pero si Dios es todopoderoso, ¿por qué no simplemente quita esa potestad y me bendice? ¿Por qué no simplemente quita esa potestad y liberó al pueblo de Israel? De una manera que a lo mejor todavía nuestra mente no lo llega a entender bien. No me voy a tardar tanto en explicar porque entonces otra vez no vuelvo a terminar de predicar. A Dios le encanta trabajar contigo. Es decir, que tu oración es tan poderosa en el ámbito espiritual que provoca algo en los cielos para que tus promesas lleguen a tu vida. Hay una parte en la Biblia que dice, los cielos sufren violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, en los cielos hay una pelea constante. Tú y yo no lo podemos ver, pero siempre se están dando sus agarrones allá arriba. Están sufriendo violencia. Y los violentos, los cristianos, los hijos de Dios que están en constante oración, arrebatamos esas promesas que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, ¿cuántos de aquí tenemos promesas de parte de Dios? De que vas a ser bendecido, de que vas a tener un buen trabajo, de que toda tu casa va a conocer a Dios, de que todos van a estar aquí en la iglesia, de que, no sé, vas a tener un coche, no sé, lo que tú quieras, a lo mejor unas promesas en cuestión de salud, de que tu salud va a ser restaurada y renovada al 100%. Y esa es una promesa de parte de Dios en tu vida que a lo mejor no la vemos cumplir porque hay violencia en los cielos. Y el ayuno provoca en ti y en mí que nos hagamos violentos. Ya sé, suena loco, ¿no? Pero la realidad es de que como nuestra carne está menguando y nuestro espíritu se está siendo vivificado, nos estamos fortaleciendo en Dios.
Ahora, Daniel, cuando estaba orando para que se cumplieran las promesas de Dios, yo me imagino que Daniel no estaba diciendo, Padre, tú sabes lo que hay en mi corazón. No, él estaba siendo violento. Dios, tú dijiste en esta parte de tu palabra que ibas a cumplir esto en este tiempo. Tú dijiste que ibas a cumplir esto en mi vida. Y de esa manera nosotros podemos orar delante de Dios. Todo lo que dice en la palabra de Dios son promesas para tu vida. Toda enfermedad fue llevada a la cruz por medio de las llagas de Cristo Jesús. Aférrate a esa promesa. Tu palabra dice esto. Tu palabra dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. Tu palabra dice que toda mi familia va a ser salva. Tu palabra dice que yo voy a ser de bendición para los demás. Tu palabra dice que nada me va a faltar. Tu palabra, tu palabra, tu palabra. Cuando nosotros aprendemos a orar de esa manera, desatamos cosas en los cielos, y el ayuno siempre va a traer esa energía espiritual que necesitamos para orar de esa manera, con denuedo. Es por eso que es tan importante el ayunar, porque arrebatamos las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo del 1 al 3. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y he aquí están en Gesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, es decir, Josafat, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Josafat tuvo miedo. ¿Por qué? Porque ejércitos venían en su contra. Y si nos damos cuenta, lo primero que hizo Josafat fue, necesitamos ayunar. Necesitamos humillarnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos consultar a Dios de lo que tenemos que hacer a continuación. El ayuno provoca en ti y en mí que consultemos a Dios para decisiones importantes de nuestra vida. Por eso tomamos el ayuno a inicios de año, para consultarle a Dios, ¿qué tienes preparado para mi vida? Y entonces Dios dice, bueno, Isa, yo tengo preparado para tu vida este año este camino. Y entonces caminamos siempre por esa senda. ¿Por qué? Porque ya le consultaste a Dios qué tiene preparado para tu vida y vas caminando por allí. Y vas a encontrar victoria, vas a encontrar bendición, porque ya consultaste a Dios. Por eso es tan importante el ayuno. ¿Quieres saber si es necesario permanecer todavía en ese trabajo, no? Ayuna. ¿Quieres saber cómo corregir a tus hijos? Ayuna, consulta a Dios. ¿Quieres saber cómo guiarlos? Ayuna. ¿Quieres saber qué decisiones tomar importantes en tu vida? Ayuna. Dios te va a hablar y te va a decir por cuál camino ir, y te va a dar la sabiduría necesaria para que emprendas ese camino. El último bendición que les voy a decir, que les vuelvo a recalcar, hay muchas más, pero estas para mí son muy padres, pero esta que les voy a decir a continuación es la que más me gusta a mí. Abramos nuestra Biblia en Hechos capítulo 13, versículo 2. Aquí estaban los discípulos y estaban orando a Dios. Dice la Biblia que ministrando los discípulos al Señor y ayunaron, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Le puedes regresar tantito? Y ayunando
dijo el Espíritu Santo, dijo, aquí lo importante a veces no es el dijo el Espíritu Santo, lo importante es de que los discípulos escucharon lo que dijo el Espíritu Santo, porque Dios siempre se mantiene hablándote a tu vida, pero muchas veces tú y yo no escuchamos. Decimos, Dios, háblame. Y Dios, pero es que te estoy hablando. El problema es de que no estás escuchando, no estamos en la misma sintonía y por eso no estás escuchando lo que yo te estoy diciendo. El ayuno provoca que nuestros oídos espirituales se abran y podamos escuchar la voz de Dios. Por eso en este pasaje dice, y el Espíritu Santo dijo, apartarme a Saulo y a Bernabé porque me son importantes para la obra, y los discípulos escucharon y obedecieron, porque el ayuno provoca eso en tu vida, hacerte más sensible a la voz de Dios, poder escuchar la voz de Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Ayuna. Ayuna y Dios te va a hablar. Y si Dios te habla de manera audible en estos 21 días, que le pido a Dios que así sea para muchos de nosotros, presúmemelo, dime, Dios me habló y me dijo esto. Y si Dios te habló a través de la Biblia, igual presúmemelo, no pasa nada. Siempre es de bendición poder edificarnos unos a otros cuando Dios nos habla. Cuando Dios nos habla de manera personal, cuando Dios nos habla en la Biblia, cuando Dios nos puede llegar a hablar de manera audible, cuando Dios nos puede hablar a través de nuestros hijos, a través de tus padres, a través de otras personas, siempre es bien padre porque te haces bien sensible a la voz de Dios y dices, wow, Dios me está hablando a través de esto. Dios me está hablando a través de esta alabanza. Dios me está hablando a través de este pasaje. Dios me está hablando a través de cómo estoy escuchando a un amigo, de lo que le está pasando. Es Dios quien está usando a esta persona para hablarme a mí, porque eres sensible a la voz de Dios. Pues es por eso que es tan importante ayunar, para poder escuchar la voz de Dios, para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida. Es decir, que el ayuno trae arrepentimiento, trae bendición, trae libertad, nos puede acercar más a Dios y trae guía a nuestra vida. ¿Quién necesita todo eso para nosotros? ¿Quién necesita todo eso a nuestras vidas? Yo creo que todos necesitamos todas esas bendiciones a nuestras vidas y a nuestro corazón. Entonces, por eso te invitamos a que ayunes estos 21 días, pero que lo hagamos con entendimiento y con determinación y con la convicción de saber el por qué estamos ayunando, el por qué tenemos que ayunar. Y también te invito que no solo te quedes con estos 21 días, durante todo el año dedícale a Dios un día, 2, 3 días de ayunar, a lo mejor una vez al mes, no sé, a lo mejor una vez cada 6 meses, pero que se haga un hábito en nosotros el ayunar para ser cada vez más sensibles a la voz de Dios, para saber su guía en nuestras vidas, para saber qué es lo que tiene preparado para tu vida, para volvernos violentos y poder arrebatar esas promesas que hay en nuestros corazones. Le invito a los chicos de alabanza, si pueden pasar, por favor. Hermanos, este año Dios quiere hablar a nuestros corazones. Dios quiere hablarte a ti, Dios quiere guiarte, Dios quiere instruirte en esas decisiones tan importantes que tienes. Y también Dios quiere sanarte, y también Dios quiere proveerte, y también Dios quiere cumplir esas promesas que hay en tu vida. Pero también es tiempo de que tú y yo, como iglesia, nos pongamos en la brecha y podamos decir, Señor, heme aquí, me voy a acercar a ti y vamos a trabajar juntos. ¿Por qué no nos ponemos de pie?
Y utilizamos este tiempo para pedirle a Dios que nos traiga esa guía para saber por qué es lo que vamos a estar orando, qué es lo que vamos a estar ayunando en estos momentos. Padre, gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado. Yo te ruego, papá, que tú hables a cada uno de nosotros, Señor, para que traigas esta firmeza en nuestros corazones, para que traigas esta determinación en nuestras vidas y que nuestra fe crezca cada día más y más. Porque un ayuno, Señor, es humillarnos delante de ti y es reconocer que no es con nuestras fuerzas, sino que es a través de tu Santo Espíritu. Gracias por este tiempo tan maravilloso. Y yo te ruego, Señor, que hables a cada uno de nuestros corazones y nos llenes cada vez más y más de ti. Traemos hoy ante